historia en unas elecciones parciales, el Parlamento británico, en el distrito de Rochdale, del George Galloway, que es el representante del Partido de los Trabajadores británico. Desde luego, George Galloway pues es lejos de ser una persona tipo tercera vía, como suele ser el Partido Laborista británico. Está bastante, es un ex laborista, eso también hay que decirlo, está bastante alejado su postura de ellos, no pasa de ser una socialdemocracia clásica, pero bueno, desde luego con los tiempos que corren ya nos podemos dar con un canto en los dientes. Pero lo más llamativo ha sido la tremenda reacción que ha tenido el primer ministro británico, Sunak, que prácticamente la ha llamado terrorista, antisemita, ha dicho que es un peligro para la democracia. En fin, ha sido una reacción brutal la que ha tenido. Carlos, ¿qué nos puedes comentar? Lo primero, háblanos un poquito de quién es Galloway y cuál es el partido y qué representa el Partido de los Trabajadores británico. Bueno, yo creo que es una gran noticia para la izquierda europea y a mí me ha llenado de alegría porque yo desde hace varios años colaboro estrechamente con el Partido de los Trabajadores británico, ¿no? Sobre todo con sus dos principales figuras, bueno, sobre todo con una de ellas que es Chris Williamson. Chris Williamson, al que tuve el placer de publicar su libro, 10 Years Hard Labour, que es el libro donde por primera vez, o es la obra la obra pública, por digamos de algunos sitios, la mención pública primera del socialismo fiduciario. Es el primer libro, porque el libro salió antes de que yo publicara mi libro, donde él habla de mi propuesta del socialismo fiduciario y donde él la defiende. Además, he estado en su programa de YouTube, me ha entrevistado varias veces y yo, pues he colaborado con él desde hace muchos años, ¿no? Entonces, he estado viendo los intentos que ha habido de unidad de la izquierda en Gran Bretaña desde que le conozco y, al final ha cuajado en una colaboración con George Galloway, ¿no? George Galloway es el secretario general del Partido de los Trabajadores y con Chris Williamson de número 2. Bueno, pues George Galloway ha ganado su puesto en el Parlamento británico en Rochdale, ¿no? Además de una manera francamente arrasadora, ¿no? Ha arrasado. Y además lo primero que dijo, nada más ganar o nada más ser declarado ganador, es que, esta victoria era para Gaza. Entonces, yo que, también he estado con George Galloway y he hablado con él de mi libro y es un hombre que está muy, muy receptivo a nuevas ideas económicas, como socialismo fiduciario. Yo estoy en contacto con el Partido de los Trabajadores precisamente para intentar que estas ideas tengan representación en un partido que ya ha entrado en el Parlamento. Y lo que yo creo que más espectaculares de estas personas, sobre todo que a mí me dan mucha envidia, es que son gente muy sincera y muy honrada. Es decir, no tienen un trasfondo oculto, no ocultan sus preferencias, no tienen una agenda oculta. Son gente que hizo campaña para salir para el Brexit por la izquierda, son gente que ha hecho campaña en contra del genocidio israelí en Gaza y en Palestina desde hace mucho, por eso le expulsaron a Chris Williamson. Anteriormente del Partido Laborista, anteriormente del Partido Laborista habían expulsado a George Galloway por su oposición a la guerra de Irak, que fue que también en aquel momento él era miembro del Parlamento. Han sido capaces, yo ya digo que lo viví de primera mano, de una manera muy eficiente y de una manera muy inteligente de juntar fuerzas
y de formar un experimento que se llama el Partido de los Trabajadores, donde están explorando nuevas vías para la izquierda. Nuevas vías para la izquierda, primero, diciendo que están absolutamente en contra de la OTAN. Quieren sacar a Gran Bretaña de la OTAN. Están llevando a cabo lo que no le dejaron hacer a Corbyn, porque, Chris Williamson, cuando fue miembro del Parlamento, estuvo en el gabinete de Corbyn, ¿no? Bueno, pues lo que Corbyn no pudo hacer lo están llevando ellos a cabo, no a la OTAN, ya han salido de la Unión Europea, han recuperado la soberanía y ahora están explorando, un foro, un foco o un polo alternativo a este, ¿no? Están en contra, por supuesto, de la agresión que supuso el Maidán. Están en contra de mandar armas a Ucrania. Están, además, convencidos de que el genocidio de Gaza es un genocidio del cual es responsable Occidente por ayudar a Israel, y que además desde el punto de vista económico, que es lo que yo más he intervenido con ellos, llevan ya políticas de pleno empleo que ejercen la soberanía monetaria que recuperaron con el Brexit. De manera que yo creo que es un soplo de aire fresco de la izquierda, que son líderes, tanto George Galloway como Chris Williamson, honorables, gente muy honorable, gente muy de fiar, son muy buenas personas, son gente de principios que no se vende y que, como hemos visto en las últimas entrevistas que les han hecho, pues no se muerden la lengua. Ellos tienen muy clarito las ideas que quieren defender y van a defender. Ahora yo creo, intentaré en estos meses que quedan, ayudar a Chris Williamson para que también él vuelva a entrar en el Parlamento. Hace cuestión de unas pocas semanas, Jorge Amar y yo estuvimos cenando con él en Londres, cuando vino Bill Mitchell a Londres, y estuvimos cenando con él. Y hablando de teoría monetaria moderna, de socialismo fiduciario y de alternativas económicas que tienen una puerta abierta tanto a su propuesta, la propuesta de Chris Williamson, como la propuesta del Partido de los Trabajadores, ¿no? Habrá que ver también si George Galloway se decanta por ella, ¿no? Pero en cualquier caso ya han conseguido darnos a todos un soplo de esperanza en este erial en el que está metida la izquierda. Por lo tanto, creo que debemos toda la izquierda debe estar de enhorabuena por la victoria de George Galloway. Sí, obviamente. Me llamó mucho la atención un par de cosas. He escuchado algo, menos de lo que quisiera, pero he escuchado alguna entrevista que le han hecho a Galloway después de esto, y me ha gustado mucho pues un par de cosas que ha dicho, y voy a destacar una de ellas, que es cuando el entrevistador, que lógicamente era de un medio mainstream, creo que era Sky News, le pregunta, pero es que usted no respeta al primer ministro, y él dice, claramente no, por supuesto que no lo respeto. Ahora, a mí me encantó eso, la claridad, porque evidentemente Sunak es una persona que para cualquiera que sea de izquierdas no merece ningún respeto. En fin, Jorge, ¿qué nos puedes comentar también sobre lo que aparte de lo que ha dicho Carlos, qué nos puedes añadir sobre el Partido de los Trabajadores británicos, sobre qué representa, qué importancia crees que tiene esta victoria de este del ahora parlamentario Galloway en la política británica, que sabemos que al fin y al cabo es importante, importante, y también puede tener influencia el devenir de la izquierda británica sobre lo que pase en el resto de Europa. Adelante. Sí, una de las cosas que hay que resaltar es la actitud histérica del primer ministro, que llega a llamarlo colaborador con el terrorismo a George Galloway. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser pero si solamente es una elección para un solo
sitio en el Parlamento británico, un solo sitio. Todos los demás están, digamos, dentro del sistema. ¿Por qué esa reacción tan absoluta frente a un solo sitio? Es decir, a una sola voz. Y eso, en un análisis que ha hecho muy bueno Tomás Fassi, que también lo conocemos porque también está en teoría monetaria moderna y bueno, ha analizado el tema este y es muy curioso porque en los años 20, en Italia fascista de los años 20, se mató al único político que, digamos, hacía oposición de todo el Parlamento. El único que verdaderamente hacía oposición a Benito Mussolini era... espérate que no... Bueno, era un político italiano que fue asesinado, ¿vale? Y entonces se preguntaba a un sociólogo italiano, historiador, ¿a qué venía esa reacción si solamente era un sitio, uno solo? De hecho, las políticas salían con mayorías completas dentro del Parlamento británico. ¿A qué venía el criminalizar y el matar a ese único parlamentario que era la única voz disidente? Es justamente que el sistema de poder, cuanto más omnímodo es, más necesita del consenso, del consentimiento del propio subordinado. Esto lo vemos también en el tema económico con el tema del dólar, ¿vale? ¿A qué viene esa reacción tan absoluta de atacar al que... atacar con el tema del sistema monetario internacional, aquel que, digamos, se sale del camino que dictamina Estados Unidos? Pues porque necesitan que no haya ni una sola voz disonante, porque eso hace que la gente, quieras que no, lo escuche. Ya pasó también con Corbyn. No sé si visteis el momento en el que Corbyn, pegó el despegue. Fue una entrevista a 3 miembros del Labour, ¿vale? Y el entrevistador, a preguntas, el único que le contestaba directamente, como también habéis dicho ahí, Carlos, y esto es igual también Galloway, el único que contestaba directamente, con sinceridad, puede ser equivocado o no, puede estar en contra o no de lo que dice, pero el único que era sincero, el que no hablaba como un politicastro, ¿vale?, era Corbyn. Pues eso, claro, cuando ves en la televisión los políticos al uso, que no hablan nada más que por sondeo, ¿entiendes? Y dice, voy a decir algo, espérate que voy a hablar quiero saber cómo está el ambiente. Entonces, yo digo las cosas con respecto al ambiente. Eso bastante se vio con los de Podemos, cómo iban cambiando su propio discurso, cambiaban su discurso en base a lo que iban tanteando en la opinión pública. Dice que la opinión pública no le puedes decir lo de la Unión Europea, no podemos salir del euro, pues hay que cambiar todo eso. Entonces, los políticos tienen que ir con una idea y no estar buscando seguir al público. Ha de ser el político, ha de alguna manera liderar y no ser un seguidor de mareas, que en última instancia esas mareas son, conducidas por los medios de comunicación, y los medios de comunicación, en última instancia, su agenda viene dada por la propiedad de los mismos, ¿entiendes? Y eso, lo que hemos visto con Galloway, la reacción del establishment, tanto el político con Rishi Sunak como los entrevistadores, el de Sky News, lo que has dicho tú, Juan Carlos, pues es un ataque absoluto y constante, porque una pequeña grieta es como la grieta en una presa, ¿entiendes? Una pequeña grieta, por ahí va a salir toda la presión, porque hay presión, porque solamente tienes que ver la elección, cómo ha arrasado. Les da miedo, Claro que les da miedo. Es que el primero es él con una mayoría absoluta. Y el segundo, un independiente. Un independiente el segundo.
El tercero ya viene un Tory, pero lejísimos. Quiero decirte que el tema está ahí, es que está la presión, está la gente que no se ve representada en el sistema y cualquier grietecita de este sistema lo pone de manifiesto. Bueno, es que los partidos hegemónicos, con la ayuda de los medios de comunicación, yo creo que es algo que está pasando en todo Occidente, están tratando de controlar la democracia liberal. O sea, están tratando de controlarla, están tratando de que la gente no tenga acceso a la información, de que la gente que piensa de otra manera no pueda comunicar a los electores otras posibilidades dentro de ese mensaje único con ligeras diferencias entre izquierda y derecha, como dice Tony, que ahora nos vas a comentar, sueles decir, Tony, el neoliberalismo con y sin sonrisa, ¿no? Bueno, creo que es tu frase más o menos. Bueno, yo es que yo tengo muchas frases y luego me las van copiando. Y por ejemplo, Tony, fíjate tú, Sunak, a esta gente, tú fíjate, con las propuestas que tienen, que es como, bueno, tiene sus cosas. Evidentemente, la teoría monetaria moderna no existía hace 100 años, por ejemplo, pero son cosas perfectamente asimilables. Tampoco proponen la socialización de todos los medios de producción ni nada que se le parezca en su programa. Me lo he estado mirando y no proponen nada de eso. O sea, es una cosa, pues dentro de lo que es una izquierda moderada, por lo menos desde el punto de vista politológico se podría clasificar ahí, dentro de unas propuestas de izquierda moderada. Y nada, es terrorífico. Le llega a calificar de rojipardo a este partido y a Galloway. Bueno, es impresionante, ¿verdad, Tony? Sí, pero es que estoy que contemplarlo con perspectiva. Quiero decir, cuando al final de los 30 gloriosos, cuando Volcker lleva a cabo lo que se llama el Volcker Shock, que es cuando sube los tasas de interés al 20% para llevarse por delante, sobre todo a la clase obrera estadounidense, eso significó un antes y un después. Lo que ocurre es que en ese momento no se vio así. Ahora, con 40 años de retraso, somos capaces, porque tenemos esa perspectiva que nos da el tiempo, de darnos cuenta cómo ese momento fue cuando dijéramos que la organización del mundo, tal como se concibió tras el final de la Segunda Guerra Mundial, cambió. Es decir, cambió. Los de arriba dijeron que hasta aquí habíamos llegado. Dieron un golpe en la mesa y literalmente se llevaron a las categorías. Lo que ocurre es que no se vio, la verdad, consecuencias de ello hasta que cae la Unión Soviética, que es en el 91. Es en el 91 cuando la cosa empieza a coger velocidad, mucha velocidad. Y ahora estamos, pues eso, después del 91, pues casi 30, 91, 1, 11, 22, después de casi 30 años del fin de la historia, que decía aquel, pues estamos viendo las consecuencias, que realmente lo que esto es un intento de volver a, dijéramos, yo lo he comentado en Twitter, los dos únicos momentos en los que el liberalismo, entre comillas, siempre triunfó y cumplió sus expectativas fueron la Belle Époque, es decir, justo antes de la Primera Guerra Mundial, y luego la Belle Époque acabó como acabó, y el mínimo periodo que hay entre, podríamos decir, el año 23, 24 y el 29. Son los únicos momentos en los cuales el liberalismo, tal como, entre comillas, siempre, tal como lo entienden sus defensores, triunfó, también entre comillas. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias? Después de la Belle Époque vino la Primera Guerra Mundial y después de, dijéramos, los felices años 20, como son conocidos, llegó pues el crack del 29 y la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué nos quiere decir esto? Eso es algo que también nos enseñó Polanyi. Polanyi, cuando escribe La Gran Transformación, habla de que hay tres conceptos que no pueden ser dejados al albur del mercado. Porque si haces eso, que eran la tierra, el dinero y el trabajo, si haces eso, ¿qué ocurre? Pues se produce una reacción. Y la reacción, pues nunca suele ser bonita de ver. Y aquí estamos viendo lo mismo. Lo que ocurre es como la mayoría de las personitas carecen de perspectiva histórica, pues no son capaces de comprender el momento en el que estamos. Es tan simple como eso.
Y respecto a lo que han comentado los compañeros de Galloway y Williamson, ayer hubo una entrevista gloriosa, 9 minutos, que es en Sky News. Lo que pasa es que, claro, está en inglés y no sé si está subtitulada, pero yo sugiero a nuestros oyentes que la vean, y si saben más o menos, pues, lo que pasa es que tienen que saber inglés de verdad, pero bueno, que la vean porque es gloriosa. Es gloriosa porque es una perfecta metáfora de lo que son los medios de formación de masas. Es decir, al pobre hombre que la mandaba allí a entrevistar a Galloway, pues él va con su guión. Además, en el clip se ve cómo él está leyendo directamente un papelito. Y él tiene las 3 preguntitas que tiene que repetir una y otra vez. ¿Qué pasa si esa personita no repite las 3 preguntas? Pues que lo despiden. Tan simple como eso. Si él no hace lo que tiene que hacer, lo despiden. Y claro, pues Galloway le dice pues las cosas pues como son. Y aquel hombre es que se siente tan... Es decir, en cierto sentido, el periodista da lástima, porque él es un mero peón. Un mero peón, está interpretando un papel y está, como digo muchas veces, pagando su hipoteca. Él no puede hacer otra cosa. Y al final, hay un momento de la entrevista muy bueno, cuando él coge a Galloway por banda, Galloway está solo, pero está en una sala, que hay más personas. Esas personas al principio no se acercan, pero según avanza la entrevista, se van acercando. Es que hay un momento que forman un corrillo. Y claro, están oyendo las preguntas, están oyendo las respuestas y claro, están indignándose por momentos, porque dicen... Y claro, llega un momento que Galloway ya, el hombre, pues dijéramos que todo el mundo tenemos un límite y dice, mire, hay más gente, yo ya le respondí a las preguntas. Es decir, si me las hace más veces, no voy a responder más porque ya le he dicho lo que opino sobre el primer ministro, sobre las políticas del primer ministro y sobre mi victoria. Aparte, hay una cosa que a mí me parece muy ilustrativa, que Galloway varias veces responde lo mismo. Le dice, oye, que es que yo acabo de ganar. Y, cuidadito, he sacado más votos que los 3 siguientes juntos. Es decir, estas preguntas que usted me está haciendo no tienen ningún sentido. No tienen ningún sentido si no contemplamos la mayor, que la mayor es que el emperador está desnudo y nadie puede decirlo. Entonces, ¿qué ocurre? El problema es que el periodista, claro, tú lo ves y dices, es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido si lo ves de una manera lógica. Pero es que aquí la lógica no tiene nada que ver. Entonces, Galloway, a la tercera vez que le ha dicho, oiga, que es que yo acabo de ganar una elección que, bueno, esto no se lo ven los oyentes, pero lo que se ha producido es que en los MPs en el Reino Unido gana el que saca un voto más que el resto y cuando se produce cuando el MP que está, dijéramos, que es dueño del escaño, por decirlo de alguna manera, pues no puede, por las razones que fuere, deja el escaño, se produce una elección instantáneamente. Entonces, es cierto también que es un distrito del norte de Inglaterra, Rochdale, que es su demografía es muy peculiar, porque hay un gran porcentaje de la población que es de origen musulmán. Pero es que el candidato de los laboristas original fue defenestrado porque lo cazaron diciendo lo que opinaba sobre lo que ocurría en Israel. Entonces, como lo cazaron diciendo que lo que hace Israel es un genocidio, instantáneamente, cuando nuestro amigo Sir Keir Starmer escuchó aquello, cuando se recuperó del ictus que le dio escucharlo, le costó la cabeza. Y le prohibió, es decir, no podía hacer campaña. En inglés se llama to canvass. To canvass es hacer campaña. Entonces, los partidos tienen lo que se llaman los de canvassers, que son los que hacen campaña. Les prohibieron a todos hacer campaña. Porque claro, y el tipo de origen musulmán, lo que pasa es que dijo, esto es que no es insostenible. Es insostenible. Lo que ocurre es que aquí nos damos cuenta también cómo los medios de formación de masas, cuando tienen que enfrentarse a una población que realmente sí que tiene, como se dice en inglés, skin in the game, es decir, que sí que saben lo que está ocurriendo, la brutal avalancha de propaganda no sirve para nada. De hecho, es contraproducente porque lo que les hace es, les dice, no, ahora es que sí que lo tengo claro, porque no solamente sé que tengo razón, sino que encima tú me estás tratando a mí de imbécil. Entonces ya hasta ahí podemos llegar. Y por eso Galloway ha ganado. De hecho, hubo un artículo muy, muy interesante en Contexto hace una semana, en el que hay un tipo que se llama Andy Robinson, que escribe La Vanguardia, pero es británico y hace cosas muy chulas. Hizo un artículo porque él se fue a Rochdale a preguntar, y hay un vídeo incluso en el que de la propia La Vanguardia en el que Robinson pregunta a gente allí y lo tienen clarísimo. Y claro, es que la campaña de tanto de Tories como de Labour fue absolutamente demencial. Es
Es que era demencial, era imposible que pudieran ganar. Entonces, la entrevista, yo insisto, invito a aquellos que pues, tengan un nivel pues, medio alto, que se dice en inglés, que la vean porque es muy, 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 muy sintomática de lo que ocurre. Es decir, de cómo tienes un candidato que ha ganado diciendo lo que él piensa y lo que va a hacer, y cómo los medios de información de masas es decir, les da igual. Les da exactamente igual. Y repiten y ponen los que somos un poco viejos escuchábamos cintas de cassette. Y cuando se acababa la cinta, pues tú con el boli la retrocedías y la ponías otra vez. Pues todo lo mismo. Si se acaba la cinta y yo la rebobino, la pongo otra vez. Y me da igual lo que responda al otro. Hasta que Galloway se acaba el precio, el hombre se va. Y lo curioso es lo que ocurre al final. Cuando la gente que le rodea pues empieza a decirle pues que Free Palestine y que no, y que bye bye y tal. Y claro, el hombre lo ves, que está absolutamente desencajado. El último minuto es el periodista desencajado, que diciendo, y dice una cosa muy curiosa que es, fíjense, esto es cómo se tuvieron que sentir aquellos votantes de Galloway. Y dice, aquellos votantes que no querían votar a este hombre. Y dices, vamos a ver, porque que ganó mayoría. ¿Pero qué está diciendo? Que deben ser los 4 que no se enteraron. Y la gente no te está haciendo nada, simplemente está diciendo lo que piensan, pues eso no es tolerable. Es decir, el decir lo que uno piensa no es tolerable. Es tan simple como eso. Entonces, es verdaderamente trágico. Por supuesto, hoy, pues yo como saben que tengo mis como se dice en inglés, my guilty pleasures, he leído a la prensa, a los progres, y no había nadie, es decir, no se decía nada. No se decía nada, es decir, nada, que es otra forma. Es decir, hoy en día no se censura prohibiendo, se censura no hablando. Es decir, como yo tengo el altavoz más grande, lo que hago es lleno el canal de ruido y no hablo de lo que no me interesa hablar. Entonces nadie me puede acusar de censurar. Yo no estoy censurando nada, sencillamente elijo. Pero casualmente todas las elecciones siempre caen en el mismo pie. Es una cosa muy, 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 muy curiosa. Más como lo que demuestra también esto es que la gente, a pesar del lavado de cabeza intensivo a que está sometida, pues a pesar de eso, mantiene la capacidad de distinguir lo que es basura y el mensaje de lo que no es basura. Eso solo ocurre cuando, como he dicho antes, cuando de verdad tú estás implicado de verdad. Si es algo que no te toca directamente, pues es como que te da igual. Pero en este caso, claro, como la población, sobre todo el mayor porcentaje de la población, que eran todos de origen musulmán, claro, tienen lazos, pues claro, decían, era imposible decir, es que lo que contaban era grotesco. Era grotesco porque no tenía ningún tipo de contacto con la realidad. Entonces, el lavado de cerebros funciona siempre y cuando yo no tenga un contacto directo con lo que ocurre. Es en el momento que yo tengo un contacto directo con lo que ocurre cuando me doy cuenta de lo absurdo que es. Si te fijas, Tony, no he mirado las encuestas últimamente, pero la última vez que las miré, el apoyo a la población gazatí, a la población palestina, en España, por ejemplo, era mayoritario, pero muy ampliamente mayoritario, ¿eh? Y eso a pesar del machaque continuo en los medios de comunicación, como que justificando lo que hace Israel. Claro, pero por eso odian hoy las redes sociales, porque hoy en las redes sociales, con un clic, puedes ver montones, tienes acceso a todo. Entonces, claro, eso no lo puedo controlar. Por eso Twitter es un pozo de odio, no sé qué. O sea, que realmente el tema es una combinación de lavado de cerebro, por supuesto, pero también lo que tú dices, o sea, es de no ofrecer opciones a la gente, evitar que haya opciones. Básicamente, fijaos cómo en la política española, pues realmente el llegar a que un partido sea conocido y que un partido sea una opción real para los votantes, pues es prácticamente imposible. O sea, porque sí que tenemos partidos en España. Yo no sé los que habrá en el registro de partidos políticos. Hay cientos, literalmente. No sé, si no miles. Y sin embargo, y entre ellos, pues hay partidos que tienen propuestas muy razonables dentro de la izquierda. Y sin embargo, son partidos que no pueden llegar porque no tienen voz, no tienen altavoz. El altavoz de los medios les impiden el acceso a los medios, literalmente. Bueno, la verdad es que es un tema que da mucho de sí. Hemos hablado montones de veces en nuestros programas de ello porque es una de las cosas que a mí me preocupa especialmente y siempre que puedo la saco. Y no sé si queréis comentar algo más sobre esto antes de pasar al tema de los... Sí, Carlos, adelante.
Simplemente un minuto solo, ¿no? Si George Galloway y Chris Williamson hubieran querido, estarían ahora mismo sentados cómodamente en su sillón de miembros del Parlamento por el Partido Laborista. Si ellos hubieran querido, no habrían levantado la voz y sabrían qué es lo que hubiera hecho la izquierda española. La izquierda española habría dicho todo cuando no les oye nadie. Pero cuando llega la hora de levantar, bueno, pues ellos eligieron, y bueno, ahí está el libro de Chris Williamson, 10 Years Hard Labor, que bueno, que les hicieron la vida imposible. A George Galloway igual, les hicieron la vida imposible por oponerse a la guerra a la invasión de Irak, por oponerse, bueno, a Chris Williamson, que es un hombre que, bueno, yo he conocido, el círculo íntimo de Chris Williamson son de su inmensa mayoría judíos. Bueno, pues le han llamado antisemita, le han llamado que defendía el holocausto, unas cosas, unas mentiras terribles, ¿no? Bueno, pues él, ¿por qué se lo ha jugado? Y entonces, ¿qué han hecho? Pues han levantado la voz. La izquierda española se habría quedado callada para no perder su escaño. Ellos se lo jugaron. Ellos pusieron el cuello y dieron la cara. Y luego, lo que tú dices es muy importante. Ambos son estrellas de los medios de comunicación en YouTube, igual que tú. Es decir, se convirtieron en... George Galloway tiene The Mother of All Talk Shows, que es un talk show que dirige él, que tiene millones de visitantes y televidentes en YouTube. Bueno, pues no les hicieron caso en los medios de comunicación, pero en las redes sociales, tanto uno como otro, tanto George Galloway como Chris Williamson, pues tienen millones de... Entonces, dieron la cara, se la jugaron, le partieron la cara por tener principios y ellos se levantaron y devolvieron los golpes, que es lo que tiene que hacer la izquierda. Y a ver si en España tuviéramos a gente así. Ojalá en España tuviéramos a un George Galloway o a un Chris Williamson. Pues ojalá, Carlos, porque desde luego, yo no sé, no me voy a resistir y lo voy a sacar. No pensaba sacarlo, pero lo voy a sacar. Y es la deriva esta que está teniendo antiatlantista, antiamericana, Podemos, últimamente. Bueno, vamos a ver, esto no es lo mismo que lo del Partido de los Trabajadores británico. No es lo mismo, pero por una sencilla razón. Podemos, yo no dudo que antes del año 2014 pues hubiera gente ahí con pensamiento progresista, con pensamiento de izquierdas, que fuera antiimperialista, que realmente pensara en el bien común. Yo no lo dudo, pero vamos, lo que les ha pasado después todos lo sabemos, cómo les cooptó el poder, cómo les cooptó el régimen, el sistema y cómo después les han dado la patada y les han dejado fuera. Pues no, perdona, ahora no puedes pretender que no ha pasado lo que ha ocurrido entre el año 2014 y el año 2023. O sea, no puedes pretender que esos años no han existido. O sea, tú has sido un traidor y no puedes pretender que ahora te creamos en tu sinceridad y que te creamos en tus convicciones y que creamos que si vuelven a intentar cooptarte no te van a cooptar y no te van a integrar otra vez en el régimen. Esto ya es demasiado tarde, perdonad que os diga. Y, en fin, bueno, ya me he quedado a gusto. Bueno, Jorge. Sí, con respecto a eso, efectivamente, compara la reacción de o como también ha dicho Carlos, de George Galloway, que se lo juega todo y se ganan muchísimos enemigos. Solamente hay que ver cuando va a Estados Unidos a una comparecencia del Senado de los Estados Unidos en el Comité sobre Petróleo por Alimentos, ¿vale? Y los pone que dices simple y llanamente, los destroza. Claro, ahí queda claro que está tomando una posición de no acepta la posición mainstream, ¿no? La de, no, es que el gobierno de Estados Unidos hace esto. No, él va allí y dice, no, lo que estáis haciendo sois unos criminales.
pocas palabras dice eso, ¿vale? Es que en Irak, recordemos que murieron medio millón de niños por... perdón, no sé si me oís. ¿Sí me oís? Sí, que en Irak murieron medio millón de niños por el bloqueo de los Estados Unidos. O sea, vamos a ver, ¿desde hace cuánto que no sucedía un genocidio de ese tipo? Porque eso sí que fue un genocidio, y un genocidio de niños, y luego más toda la cantidad de adultos que murieron. Matando claro. Y encima, cuando le preguntaron a Madeleine Albright, que está por ahí el vídeo, cualquiera en YouTube, ella le preguntó al periodista, que todavía había un poco más de libertad de prensa, entonces le preguntaron, ¿y usted qué opina de esto? Y dice, pues que ha merecido la pena. Contestó con 2 ovarios, contestó la tía eso. Sí. O sea, ¿qué os parece? Y cuando todos sabemos que Saddam Hussein era un tipo que fue un elemento útil a los Estados Unidos, y cuando dejó de serlo, se lo cargaron, y de paso se cargaron a buena parte del país, que no tenía absolutamente nada que ver con todo el asunto ese. Bueno. Pues el tema está en eso, de que necesitamos gente honrada y gente valiente y gente que lidere, no gente que esté arriba, que es muy distinto a liderar, porque liderar es ponerse en riesgo. Y esto os parece que cada vez que le dicen una crítica, que uno se tiene que esperar del otro lado que le critiquen, no ya que te digan, como ha dicho Galloway de Sunak, que no ha sido elegido y que lo desprecia directamente, lo desprecia. Pues imagínate, aquí se pone a llorar por la esquina porque les han dicho no sé qué, un periodicucho de ultraderecha. Yeah. Pero vamos a ver, pero aquí a la política se viene llorado, porque estamos hablando del precio del pan, del trabajo de las personas, estamos hablando de la vida, de los proyectos vitales, y tú no puedes venir aquí ahí como si fuera pobrecito, como esto del perrito ¿no? Pero pues, es obvio que te va a atacar la derecha en cuanto propongas la menor política que pueda perjudicar los intereses. Claro, y si no te metas. No, ellos se meten porque lo que quieren es currículum, lo que quieren es nivel 30 de la administración, con un montón de... y no pegar ni chapa, porque en última instancia para pegar cheques en política es hacer políticas, y lo que no hemos visto son políticas de izquierdas, ni una. De hecho, el mayor desaguisado de la política, entre comillas, que se ha intentado de izquierdas es el ingreso mínimo vital, que se le deja al neoliberal más caracterizado del Estado español, a Escrivá. Es que vamos, más claro... Ha sido catastrófico. Hemos hablado aquí varias veces. Pues la diferencia es de estos que han cambiado ahora. Dicen, mira, vamos a ponernos ahora de ir a hacernos fotitos allí a Nueva York y a Washington, vamos en cuestión de meses, porque nos han quitado del nivel 30 de administración, vamos a coger y vamos a criticar y no sé qué. Si hubiesen dado, yo lo tengo, vamos, absolutamente claro, si hubiesen dado el puesto que quería a Irene Montero, vamos, firman como han firmado el anterior gobierno, lo han firmado todo. Desde el principio ya me pareció que lo iban a firmar todo, porque lo que se firmó en el pacto era la derrota absoluta, ¿entiendes? Una derrota incondicional desde el punto de vista económico. Y si están todavía por ahí los tweets de Garzón, de Montero, de Belarra, llamando... No tienen vergüenza, ¿no? Paladín de la libertad a Zelensky, al nazi de Zelensky, no me jodas. No tienen ninguna vergüenza. Bueno, es que el tema está... Bueno, y si vamos a esto, la reacción de Esquerra Republicana de Cataluña al tema de Israel, del voto, que Podemos ha votado en contra, ¿vale? Como el BNE. Pero Esquerra Republicana de Cataluña... una vergüenza. Dices, madre de Dios, pero es que un genocidio que estamos viviendo, que lo estamos viendo a todas horas, y aquí no pasa nada. Y estos están aquí, no, vamos a... Mira, directamente, es que no son creíbles. Todos estos son unos vendidos al imperialismo yankee, y el PP y Vox directamente son
vamos, Vox nazis y el PP pues está a 5 minutos de serlo.